Ya está, ¿no? Entonces, a lo que habíamos, en este caso, habíamos visto, ¿no? Dentro de nuestro, en este caso, dentro de nuestro Excel, ¿no? Bueno, ya un poquito que ya pasó un poquito el susto, ¿no? El susto del temblor, ¿no? Ya, ya sabes que siempre hay que guardar la tranquilidad. El día, el día 31, el día 31 de mayo está programado un sismo, bueno, cae martes, ¿no? Igual nosotros también tenemos que hacer también, ¿no? Nuestro simulacro de sismo, ¿no? Va a haber un simulacro general, ¿no? Pero nosotros también podemos hacer el día lunes, ¿no? Un ratito vamos a salir ¿no? Vamos a salir en forma ordenada del aula, ¿no? Porque esta situación puede pasar en cualquier momento, ¿no? Hay que estar preparados. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando con respecto a ¿no? A nuestras celdas, ¿no? Sabemos que tienen una ubicación, ¿no? La ubicación está conformada por dos, en este caso, una letra y un número, ¿no? Entonces, los números, en este caso, representan las filas, ¿no? Y las letras representan, en este caso, las columnas, ¿no? Entonces, nunca una celda, ¿no? Nunca van a tener las mismas ubicaciones, siempre van a tener celdas distintas, ¿no? Son distintas ubicaciones, ¿no? Entonces, si nos ubicamos aquí en la primera pantalla, ¿no? En la primera pantalla y nosotros queremos ubicar, por ejemplo, bueno, yo solo en la parte superior visualizo, ¿no? Visualizo, ¿no? Eh, la letra, en este caso, la letra P nada más, ¿no? O de repente, bueno, la letra Q de repente acá se está visualizando. Y de ahí, en las filas, ubico, por ejemplo, la fila 21, ¿no? De repente la fila 22, ¿no? Entonces, yo no me gustaría ubicarme en la fila Z50. Saben que Z viene a ser la columna, ¿no? La columna. Y en este caso, y la fila, ¿no? Sería 50. Uy, acá me estaban llamando también los familiares. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Siempre los reportes en la familia. Un ratito. Ya, muy bien. Ya, sí, muy bien. Disculpen. Ahora sí. Eh, ya está, ¿no? Entonces, si yo quisiera ubicar, por ejemplo, la celda Z50, ya saben que Z es la columna y 50 viene a ser la fila. Entonces, ubicaría acá en el cuadrito que vemos acá en la parte superior izquierda, ¿no? Que es el cuadro de nombres. Entonces aquí le colocaría, por ejemplo, Z, escribo, miren, Z, le he escrito en minúscula, y le pongo 50, ¿ya? Y presiono Enter. Y como ven, me está ubicando en la celda, miren, se está remarcando la celda Z, ahí está, Z50, ¿ya? Se está remarcando la celda Z50, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden ubicar cualquier celda, ¿no? Que es dentro del Excel, ¿no? No vayan a pensar que de repente, en las celdas, bueno, ahí tenemos varias columnas, muchas también filas, entonces, eh, podemos en este caso, no, podemos ubicarlo, cualquier celda y cualquier celda
con nuestro cuadro. Solo hay que saber, claro, hay que saber lo que es qué fila y qué, en este caso, qué columna, ¿no? O qué columna y qué fila, ¿no? Saber la letra y el número, ¿no? Y lo vamos a ubicar. Muy bien, ¿no? Ya, ¿no? Y ya está, ¿no? Muy bien, entonces a nuestra primera pregunta, muy bien, vamos a ubicar en este caso una, ¿no? Escribiríamos acá en este caso la fila y en este caso la columna, ¿no? Ahora, la columna siempre va a estar descrita por letras, ¿no? Y las filas por números, ¿no? Entonces, si yo avanzo un poco más, miren, voy a avanzar un poco más, en este caso, terminando la Z. Vemos que está apareciendo ahora, las columnas ya no aparece solo una letra, sino ahora ya está apareciendo dos letras, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es que, ¿no? Es que como, ¿no? Tenemos las letras desde la A hasta la Z, ¿no? Y para poder seguir creando, en este caso, más columnas, estamos usando aquí una combinación de las letras que tenemos, ¿no? Acá va a haber, ¿no? Va a haber, por ejemplo, dos letras. De ahí más adelante pueden haber tres letras. De ahí más adelante cuatro letras. Entonces, así, ¿no? Entonces, pero ya saben que esta columna, ¿no? Por ejemplo, esta columna tiene la columna AC y esta, por decir, ¿no? Y esta fila, bueno, ya saben, las filas son designadas por números, ¿no? Pero la columna, ¿no? La columna puede estar conformada por una letra, como ven acá, o pueden ser dos letras, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo quiero ubicar la columna DE, ¿no? De 45, y entonces escribo acá, DE 45. Esa es la columna DE y la fila 45, le doy enter y acá está, ¿no? La fila DE y acá está 45, ¿no? Por ejemplo, quiero ubicar la celda XX 16, entonces pongo XX 16, ¿no? Ahí está, le pongo enter y acá estoy en la celda XX 16, ¿no? Acá está 16, que es la fila 16 y la columna XX, ¿no? Entonces, así de esta forma podemos ubicar. Entonces ya la pregunta primera, ¿no? Donde dice hay que ubicar, ¿no? Una celda y colocar, en este caso, dentro de la celda colocar un número. Entonces hay que escribir, ¿no? Por ejemplo, acá escribimos un número, por ejemplo, voy a escribirle 24, ahí está, ¿no? Y hasta en esta celda he agregado un dato, en este caso un dato, ¿no? Que sería 24. Sí, adelante. Hay una consulta. No, profe, acabo de entrar a clase de nuevo porque Mm, por el temblor salí, mi familia estaba afuera y está sí. bien, está bien. No, está muy bien. No se preocupen, no se preocupen. Primero es la seguridad. Está bien, ¿ya? Ok, Sí, sí. profesor, Ya, gracias. muy bien, muy bien. Estamos más que todo, ¿no? Más que todo estamos viendo el tema de la ubicación, en este caso, de nuestras celdas con respecto al cuadro de nombres, ¿ya? Con respecto al cuadro de nombres, ¿no? Entonces, y vamos a ir, ¿no? Si yo quiero ubicar, en este caso, una celda, ¿no? ¿No? Una celda, colocando aquí, por ejemplo, las celdas pueden ser de una letra o como ven acá pueden ser una combinación de dos letras, también puede ser una combinación de tres letras. Por ejemplo, acá voy a ubicar la celda, por ejemplo, tres veces A, o sea, A, y el número y la fila 32, ¿no? O sea, tres veces A y 32. Este es el nombre de la celda, ¿no? Tres veces A y 32, ¿no? Entonces yo le voy a poner enter. Y como ven, acá está, me está ubicando la celda, ¿no? Con la columna 3 veces A y en este caso la fila 32, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo podría ponerle, ¿no? A ver un ratito. Ah, ya. Ah, sí es Geraldine, no, sí, ha sido muy fuerte, sí, 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 acá también se ha sentido fuerte. Y justo me estaban escribiendo también ahí también tienen clase en laboratorio y también, ¿no? Los alumnos
se han asustado también porque tienen clase justo a esta hora, así que se tiene que salir nada más, ¿no? Cuando hay temblor, ¿no? Así sea despacio, hay que salir con calma, ¿ya? Con calma, porque, bueno, en este caso nosotros estamos en el tercer piso, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y nos podemos golpear, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Entonces estamos, más que todo, esto de acá, ya saben, nuevamente, esto de acá es el cuadro de nombres. Nosotros podemos ubicar cualquier celda, ¿ya? ¿No? Si de repente estabas pensando que las columnas solo pueden ser formadas por una letra, acá está, mira, una letra, no, también pueden ser formadas por dos letras, también pueden ser formadas por tres letras, ¿no? La idea con hacer eso es que cada, en este caso, cada columna sea diferente. Nunca vas a encontrar una columna igual. Todas tienen que ser distintas. Entonces, como tenemos letras desde la A hasta la Z, entonces para que siga aumentando el número de columnas, entonces lo que hacen es combinar, en este caso, las letras. La letra A con de la A hasta la Z, luego va a ser la letra B y cuando se acabe con la última que va a ser ZZ, entonces va a empezar otra vez la letra A, ya sería tres veces, ¿no? Y empezaría la letra, ¿no? La letra A luego con B, con C, así es, ¿no? Una combinación para obtener en este caso una columna, ¿no? Una columna distinta, ¿no? Y bueno, y lo que es en este caso las, ¿no? Lo que es en este caso las filas, ¿no? Van a ser, ¿no? Es una numeración, ¿no? Numeración, ¿no? Es una numeración que vamos a visualizar, ¿no? Podemos tener filas 1000, 2000, 3000, ¿no? Y ya está, vamos a... uy, perdón. Ya está, ¿no? Muy bien. Ya está, a ver, lo voy a poner acá un costadito. Ya está. Entonces, si yo quisiera ubicar, por ejemplo, y quisiera, por ejemplo, en la celda, ver en la celda XZ, ¿no? En las XZ 25, ¿ya? En la celda XZ25 le quiero poner un número, le voy a poner el número 20, el número 10 le voy a poner, ¿ya? El número 10. Entonces, ubico XZ, pongo XZ25, ahí está, XZ25, y en esa celda voy a escribir dentro como dato, le voy a escribir el número 10. Entonces voy a ubicar primero donde está esa celda, acá está, ¿no? XZ, que es la columna, número 25, que es la fila, y acá, por ejemplo, le voy a escribir el número 10. Ahí está, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién me dice qué dato es? ¿Qué dato es ese 10 dentro de mi celda? A ver, ¿quién me dice qué dato es? A ver si es un dato constante o es una fórmula. En verdad no me acuerdo, profe. El 10, el 10. ¿Qué tal, Cintia? El dato 10. Ah, ahí está, ¿sí, no? Así es, Anita, ¿no? Es un dato constante, ¿ya? Es un dato constante. ¿Por qué? Porque no tiene... Es un dato que no, no, en este caso no, nunca va a variar este dato. Colocas 10, colocas una letra, colocas un nombre, ¿no? Colocas un texto, son datos que no van a variar. En cambio las fórmulas sí varían, ¿no? Porque no dependen, en este caso pueden ser dependen de alguna de una celda, ¿no? Del resultado de alguna celda, entonces dependen de otras celdas, ¿no? Las fórmulas siempre van a depender del resultado de otra celda. En cambio los datos constantes, ¿no? Son datos en que nosotros que no nunca va a tener en este caso alguna variación, ¿no? Voy a borrar en este caso ese 10. Ahí está, ¿no? Entonces me voy a ubicar nuevamente. Está al inicio. Ahí está, ¿no? A ver, un segundito. Muy bien, ¿no? Entonces hay dos tipos de datos que les mencionaban que eran los datos constantes y el dato que en este caso sería una fórmula, ¿no? Una fórmula, ¿no? Entonces son dos tipos, no hay más, ¿ya? O constantes, que pueden ser un número, una letra, pueden ser algún texto, o en este caso las fórmulas que en este caso van a depender de otras celdas, ¿no? Las fórmulas que ya sabemos que pueden ser, por ejemplo, una suma, puede ser una resta o una búsqueda, entonces eso de aquí, ¿no?
Muy bien. En la siguiente parte que también estábamos visualizando aquí, a ver un momento, acá, ¿no? La siguiente parte de la actividad que he subido nos menciona, por ejemplo, dice crear hojas, ¿no? En este caso con un nombre, ¿ya? Con un nombre. Entonces, ¿dónde visualizo esta parte de acá? Acá está, ¿no? Vemos acá hoja uno, ¿no? Y tenemos esta hoja de acá, ¿no? Estas celdas, ¿no? Si yo quisiera agregar una nueva hoja, ¿no? Le doy en el símbolo de más y puedo agregar una hoja adicional, ¿no? Ahí está, hoja uno y una hoja adicional. Entonces, si yo quisiera cambiarle el nombre, no, yo le doy un clic derecho y voy a poder en este caso cambiar el nombre, en este caso de mi hoja. Ahí está, ¿no? Y tengo la opción de cambiar, ¿no? El nombre. Si quisiera eliminar, por ejemplo, he hecho demasiadas, de repente he creado varias. Por ejemplo, quiero eliminar esta hoja 4 que he creado acá, clic derecho y acá tengo la opción de eliminar. Ahí está, ¿no? Si quiero eliminar, por ejemplo, esta de acá, ahí está, clic derecho y eliminar. Ahí está, ¿no? Entonces tengo una hoja 1, una hoja 2. Y ahora si le quiero cambiar de nombre, clic derecho y le pongo cambiar de nombre. Por ejemplo, le puedo poner lista de asistencia. Ahí está, ¿no? Lista de asistencia y ahí está, ¿no? ¿No? De esta forma, ¿no? De esta forma yo puedo cambiarle el nombre y puedo colocar, ¿no? El nombre que en este caso, que representa esta hoja, ¿no? Que va a representar estos datos, ¿no? Estos datos de estas celdas, ¿no? Ahí está. Si hay alguna consulta, saben que por favor me avisan, ¿sí? Listo. Ahora, sí, adelante. Está en el chat. Sí, eso lo vamos a hacer en un momento. Eso ahora lo vamos a hacer, ¿ya? No, nos dice, por ejemplo, en la celda C10 y la celda D10, ¿no? Hay que poner los números 11, 14 y 16 respectivamente, dice. Y luego, ¿no? Realizar una suma y la suma lo vamos a poner en la celda E10, ¿no? O sea, hay que sumar, ¿no? Entonces, cuando vamos a crear, en este caso, cuando vamos a crear una operación, ¿no? Entre dos celdas, siempre vamos a empezar colocando, ¿no? ¿No? En este caso el símbolo igual, ¿no? Porque vamos a empezar a hacer una operación que van a intervenir dos celdas, tres celdas, de repente puede intervenir una celda, de repente quiero hacer una copia nada más. Entonces, ustedes también van a poder, en este caso, registrar, ¿no? También esos valores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera, ¿no? Si yo quisiera hacer, ¿no? Como nos menciona, una suma, ya hemos visto cómo también podemos crear una suma, ¿no? Pero miren, vamos a llenar, ¿no? A unos datos, le vamos a llenar la celda. Por ejemplo, ¿no? Esta celda que es C7 le voy a poner un valor 30. Esta celda que es E7 le voy a poner un valor 60. Ahí está, ¿no? Entonces acá tengo dos valores, ¿no? Dos valores. Entonces lo que yo quiero hacer acá en la celda H7, ¿no? Le quiero agregar, en este caso, quiero hacer, por ejemplo, una suma. De repente puedo hacer una multiplicación. De repente puedo hacer una resta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo con una suma. Siempre cuando van a empezar a realizar, en este caso, una operación, siempre se le pone el símbolo de igual, ¿no? Entonces me ubico siempre de mi teclado, ¿no? El símbolo de igual. Y empezaría a ubicar, en este caso, las celdas para hacer, en este caso, la operación, ¿no? Puedo ir seleccionando uno, ¿no? Selecciono uno y de ahí le puedo poner el símbolo de más y selecciono el otro y ahí ya estaría finalizado la suma, ¿no? Miren, tengo la celda C7 con la celda, en este caso, eh, la celda E7, ¿no? Entonces tengo ambas celdas aquí y lo que estoy haciendo es sumar ambas celdas. O sea, todo lo que entre en la celda C7
lo estoy sumando con todo lo que entre en la celda E7, ¿no? Entonces yo le presiono Enter, ¿no? Para que se haga y se hace una operación, ¿no? Entonces veo acá el resultado de sumar dos celdas, ¿ya? Ahora, cuando yo les mencionaba, por ejemplo, a ver, voy a aumentar un poco más el volumen, digo, el tamaño. Cuando le mencionaba, en este caso, sobre las celdas constantes y las celdas, perdón, los datos constantes y las fórmulas, ¿no? Que son dos tipos de datos que podemos agregar dentro de la celda, ¿no? De esta celda de acá. Entonces hace referencia a esto, ¿no? Por ejemplo, estos datos dos son constantes porque nunca van a variar, siempre van a mantenerse ahí. En cambio, este dato de acá puede variar, miren, puede variar, ¿no? Si yo modifico acá el dato, ¿no? Por ejemplo, en vez de 30 pongo 40, ¿no? Y le pongo Enter. Entonces ven que ya no va a figurar, en este caso 90, sino va a figurar 100. Por ejemplo, acá, si yo quiero cambiarle el valor, le voy a poner, por ejemplo, 10, ¿no? Y le pongo Enter. Entonces, el valor que va a ser, en este caso, de la celda H7, ya no va a ser 100, sino va a ser 50, ¿no? Porque esto, como es una fórmula, siempre va a depender de otras celdas, ¿no? Y su valor puede ser variable, ¿no? No va a ser constante, puede variar, ¿no? En cambio aquí, en cambio acá, el valor es constante, porque tú lo colocas ese valor y nunca va a variar, ¿no? Nunca puede variar esto de acá, ¿no? En cambio el otro, como le menciono, sí, porque es una fórmula, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, de esa forma también podemos realizar, o si no, podemos ir aplicando también nuestras operaciones, como es en este caso, colocar igual, ¿no? Colocar igual y colocar nuestra terminología suma, porque estoy empezando a sumar. Si yo quisiera restar, pondría resta, ¿no? Resta, ¿no? Ahí está, rest, ¿no? No. En este caso, ¿no? En este caso, pondría suma, ¿no? Suma. Ahí está. Entonces, si pongo aquí suma, ¿no? ¿No? Seleccionaría en este caso una celda, ¿no? Y luego tengo que seguir, acá hay un patrón que tengo que seguir, ¿no? Dice colocas número 1, seguido tienes que poner una coma, entonces yo tengo que seguir ese patrón, ¿no? Una coma y luego pones el número siguiente, ¿no? Y ya está. Y aquí hago último, cierro, ¿no? ¿No? Cierro, porque hasta ahí, ¿no? Hasta ahí es la operación. Lo cierro y presiono Enter, ¿no? Y me va a dar el mismo resultado, ¿no? Si yo varío también esto, varío, por ejemplo, le pongo 30, en vez de 10 le pongo 30, ¿no? Ambos van a variar porque sus fórmulas están correctas, ¿no? ¿No? Sus fórmulas están correctas. Pero esta fórmula de acá, la segunda, es la que más vamos a usar, ¿no? Esta de acá no, porque necesitamos agilizar más que todo la operación. Ahora, ya está, ¿no? Entonces, ahora, el otro punto, ¿no? Que habla sobre el símbolo de dólar, ¿no? Va a ir relacionado en este caso, los datos que vamos a ir colocando en nuestra celda, ¿no? En nuestra celda. Entonces vamos a ir, ¿no? En este caso, vamos a ir viendo y visualizando a qué se refiere más que todo la siguiente parte, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que estamos... a ver, un segundito. Mi luz estaba apagada, ya. Muy bien. Entonces, la siguiente parte que vamos a ver, ¿no? Es más que todo lo que es nuestras celdas, ¿ya? Con referente ya hemos visto en este caso los datos, pero ahora también vamos a visualizar otras opciones también dentro de nuestras celdas, ¿no? No muy aparte de crear en este caso las fórmulas, ¿sí? Entonces, dentro de cada celda yo puedo agregar datos, ¿verdad? Yo puedo ir agregando datos, pueden ser números, en este caso pueden ser números, pueden ser también, ¿no? Pueden ser textos, ¿no? Puedo agregarlo acá. Y también puedo
modificar también en este caso el formato de cada celda también, ¿no? Puedo cambiar también los formatos del número también que van dentro de la celda, también los puedo ir en este caso modificando, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer una, ¿no? Siempre esto, ¿no? Siempre esto de aquí tiene que ir relacionado con una, en este caso, una actividad, ¿no? ¿No? Para que se pueda ir entendiendo esto de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí una numeración, ¿no? Vamos a colocar aquí una numeración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir colocando, ¿no? Vamos a ir colocando en cada columna un registro, de repente un registro de asistencia, ¿ya? Unos valores, ¿no? Y ustedes van a observar que también se puede ir modificando, en este caso, esos datos, ¿ya? Modificando esos datos, o de repente podemos combinar esos datos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo, en qué me estoy refiriendo con eso, ¿no? Entonces, a ver, voy a ubicarme en el inicio. Ahí, ¿no? Listo. Entonces, voy a colocar acá lo que es una numeración, un número, ¿ya? Lo que es el número, a ver, perdón, voy a poner en mayúscula. Ahí está, ¿no? Ahí está, el número, ¿no? Luego voy a colocar aquí, en este caso, lo que es en este caso el apellido, ¿no? Apellidos o apellido, eh, apellido paterno, ¿no? Acá voy a colocar lo que es el apellido materno, ¿no? Aquí voy a colocar, en este caso, lo que es el DNI, ¿no? Perdón, lo que es el nombre, estoy hablando del nombre, o nombres, le voy a poner nombres. Aquí, por ejemplo, lo que es el DNI, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que es la fecha de nacimiento. Ya está, ¿no? Fecha de nacimiento. Muy bien. Entonces, cuando yo relleno, ¿no? Cuando yo relleno datos dentro, en este caso, de mi celda, ¿no? Tengo que primero, ¿no? Tengo que primero ver los datos, bueno, los datos dependiendo el tamaño, en este caso, a ver, perdón, un segundito. El tamaño, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El tamaño, ¿no? El tamaño, en este caso, de lo que voy a escribir, ¿no? Entonces, tengo que también, yo no puedo crear, en este caso, una lista de información sabiendo los datos que voy a incluir, ¿no? Los datos que voy a incluir. Entonces, para eso yo tengo que saber también organizar también, en este caso, mi celda. Ya todo se basa en las celdas. Los formatos que vamos a agregar en las celdas también, vamos a visualizarlo también así, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es el número. Este número es número de orden, por ejemplo, ¿no? ¿no? Ustedes pueden llenar una asistencia y acá se va registrando un número, ¿no? Un número 1, 2, 3, le van dando un número, ¿no? O cuando entran en este caso, piden una cita, ¿no? Les piden sus datos y a ustedes le registran con un número, ¿no? El número de orden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, he puesto lo que es el apellido, ¿no? Apellido paterno, apellido materno, nombres, DNI, fecha de nacimiento, por ejemplo, y el número, en este caso, ¿no? El número. Ahora, si el número, en este caso, yo le voy a poner, por ejemplo, número 1, 2, 3, 4, parece que el tamaño en este caso, el ancho de celda va a ser mucho, demasiado, ¿no? Y acá, en el siguiente, por ejemplo, voy a colocar, ¿no? Voy a colocar lo que es, en este caso, los apellidos. Y acá veo que el ancho de celda, en este caso, va a ser muy pequeño, ¿no? Tendría que ser un poquito más grande, porque a veces los apellidos, ¿no? Son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo modifico, en este caso, cómo modifico el tamaño de celda, ¿no? ¿Cómo modifico el tamaño de celda? Entonces, entre cada columna, ¿no? Ya saben que las columnas son las letras, ¿no? Entre cada columna, ¿no? Si yo acerco el puntero,
vemos que se está apareciendo, ¿no? El puntero cambia y nos muestra en este caso esta imagen, ¿no? Que sale, ¿no? Una flechita en ambos sentidos, ¿no? Y entonces, esto es lo que me está indicando, ¿no? Esta flechita en ambos sentidos me está indicando que si yo lo mantengo seleccionado, voy a poder en este caso manipular la celda, ¿no? Voy a manipular la celda. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a, mira, si mantengo presionado aquí, puedo ampliar en este caso la celda, ¿ven? Puedo ampliar la celda un poco más, o sea, el ancho de celda. Suelto y todo se está desplazando aquí. Ya sabes, mira, si quisiera reducir, entonces puedo reducir también de esta forma, ¿no? Mantengo presionado y puedo reducir, ¿ya? Ahora, vemos que me está apareciendo, si yo salgo de ahí, vemos que me está apareciendo una flechita en color negro apuntando hacia abajo, ¿no? Si lo pongo también al otro lado, me está apareciendo lo mismo. Ya. Esa flechita que aparece en ese lado, por ejemplo, yo voy a bajar acá y no me está apareciendo eso, ¿no? Sino acá me está apareciendo una cruceta, más que todo, ¿no? Ya. Esa flechita que aparece en el lado de la letra, ¿no? Lo que está indicando es que si tú le das un clic acá, estás seleccionando toda la columna. O sea, toda la columna de B, ¿no? Se está seleccionando. Entonces tú puedes de repente cambiar algún formato. Es algo que normalmente usamos, ¿no? Cambiamos un formato, ¿no? De algún texto. De repente es un recibo. Entonces cambiamos también el formato, ¿no? En este caso, para que salgan el número sea en monedas de soles, por ejemplo, o el número sea en monedas de dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces para eso seleccionar. Miren, si yo le doy un clic acá, se está seleccionando toda la columna. Miren, voy a retroceder un poquito, voy a reducir, ¿no? Entonces miren, voy a bajar, bajar, bajar y van a ver que miren, se acaba de seleccionar toda la columna. Ya no es solo hasta la columna 100, hasta la columna 200, no. Toda la columna hasta el último, ¿no? Hasta el último de las filas, ¿no? Entonces ahora voy a subir nuevamente. Entonces ya saben que esa flechita de color negro lo que hace es, en este caso, a ver, perdón, lo que hace es, ¿qué tal Nancy? ¿Cómo estás? Lo que hace es seleccionar toda la columna, ¿no? Miren, si yo presiono acá en apellido materno, se selecciona toda la columna, ¿no? Si estoy acá de repente en el DNI, se selecciona toda la columna, ¿ya? Muy bien. Entonces, viendo que lo que es la numeración son aproximadamente puede ser dos números, puede ser un número, dos números juntos, ¿no? La cantidad de cifras puede ser uno o dos, o de repente tres, pero no va a ser más, ¿no? Entonces lo que puedo hacer acá es reducir. Ya saben que me ubico entre ambas columnas y puedo reducir el ancho de columna. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces la siguiente, como es apellido paterno, esto de aquí lo puedo ampliar un poco más porque el apellido paterno siempre va a ser, ¿no? O el apellido paterno, o mejor dicho, los apellidos siempre van a ser grandes, ¿no? Son amplios, ¿no? Entonces hay que, ¿no? Para que no se vea desordenado, siempre hay que darle un tipo de ancho acá, ¿no? Igual también para lo que es apellido materno, también, ¿no? Nombre, DNI, fecha de nacimiento, a ver, voy a ampliarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo voy a ampliar. Esto de repente podría cambiarlo o podría reducirlo, no, porque las fechas más que todo son tres, ¿no? Tres números nada más, ¿no? Fecha de nacimiento. Ya está, ¿no? Entonces, yo puedo ir rellenando en este caso estos datos. Por ejemplo, le puedo poner Rojas, ¿no? Apellido materno, Villanueva, Juan, ¿listo? ¿No? DNI, por ejemplo, 4, ahí está, ¿no? ¿Listo? Fecha de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, él nació el 12, ¿no? El 12 de julio del 1990. Ahí está. Listo. Ahí está, ¿no? Fecha 12 de julio de 1990, ¿no? Yo le estoy considerando colocarle primero el día, luego el mes y luego el año, ¿no? Seguido de, en este caso, de un slash, ¿no? Un slash. Ya está.
De igual forma colocaría el segundo, en este caso, el segundo apellido, ¿no? Por ejemplo, que se llame eh, a ver, Godoy Cruz Mariela, ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá el DNI empieza con 09871. Ahí está, ¿no? Ahí, listo. A ver, 09, falta un número más, 1, ya está. Muy bien. Entonces la fecha de nacimiento, por ejemplo, a ella le voy a considerar, por ejemplo, colocarle el 20 de diciembre del 1900, por ejemplo, le voy a poner 1960. Ahí está, ¿no? 1960. Ya está, ¿no? Listo. Entonces voy a agregar uno más, por ejemplo. A ver, uno último. Voy a colocar, por ejemplo, Guamán Pérez, ¿no? Eh, Marisol. Listo. Entonces voy a poner igual acá un DNI. Ahí está, ¿no? Listo. Y le voy a poner acá, por ejemplo, la fecha. En este caso va a ser el 30 de enero del de ya 1980 ya está. Listo, ¿no? Ya está. Entonces estoy colocando en este caso tres apellidos, ¿no? Acá están los apellido paterno, materno, nombres, ¿no? Lo que son los DNIs y las fechas de nacimiento, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con las celdas, yo puedo, en este caso, tengo acá un cuadro de información y si necesito copiar de repente esta columna, ¿no? Entonces yo puedo mantener presionado y puedo seleccionar, ¿no? Puedo seleccionar ambas celdas, ¿no? Ahora, también puedo, ¿no? Puedo seleccionar también tanto en lo que es una columna o también puedo seleccionar de repente una fila de datos. También puedo seleccionar y puedo copiar y de repente puedo pegarlo en otra celda o en otra hoja, ¿no? Es algo que ustedes también van a hacer bastante, ¿no? Cambiar datos, mover datos, ¿no? Entonces, yo he agregado, ¿no? He agregado lo que es en este caso, ¿no? Lo que es en este caso una lista de nombres con su DNI, su fecha de nacimiento, ¿no? Y para ir cambiando la fuente, más que todo para poder resaltar, ¿no? Poder resaltar en este caso el título de cada columna, ¿no? Entonces voy a empezar aquí a darle en este caso un estilo, ¿no? Voy a cambiarle, en este caso el tamaño, ¿no? El tamaño de cada columna, ¿no? De cada columna para poder diferenciarlo más que todo, ¿no? De los datos que estoy colocando en la parte inferior, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es aumentar el tamaño. Uno más lo voy a aumentar, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, voy a ampliar un poquito más acá. Ahí está. Entonces le voy a poner, por ejemplo, en negrita. Y en colores, acá tengo la opción en la parte fuentes, ¿no? Al igual que hemos visto cómo rellenar en este caso los colores dentro de una tabla, ¿no? También podemos hacer lo mismo aquí, ¿ya? Es lo mismo, ya no hay variación. Entonces, por ejemplo, acá le puedo colocar un color distinto, un color claro, ¿no? Como en este caso el texto es oscuro, le ponemos de fondo un color, en este caso claro, ¿no? Y al igual que, ¿no? que hablábamos sobre los bordes, ¿no? Los bordes de una tabla, aquí también podríamos hacer también lo mismo, ¿ya? Miren, yo selecciono en este caso toda la tabla que tenemos aquí y no le doy un clic aquí en lo que son todos los bordes, no todos los bordes, y puedo seleccionar en este caso todos los bordes de mi tabla, ya todos los bordes de esta tabla de datos, no
Al igual que en la tabla, ¿no? Ustedes pueden, ¿no? Pueden mostrar todos los bordes o pueden agregar una tabla sin bordes. Acá también podríamos hacer lo mismo, ¿ya? Podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podríamos ponerle un borde o si no, pues no podríamos colocarle en este caso los bordes, ¿no? Acá en la numeración, ¿no? En la numeración, ¿no? Vamos a ver ahora con respecto a los números que agregamos acá, ¿no? Cuando nosotros vamos a empezar a agregar de repente una lista, que puede ser nombres, una lista de productos, de repente estamos en un almacén, en una tienda, y necesitamos hacer un inventario, entonces tenemos que colocar números, tenemos que a veces colocar códigos, ¿no? Entonces vamos a tener que ir modificando, ¿no? O configurando nuestra celda, ¿no? Entonces todos los datos que agreguemos ahí tenemos que visualizar qué formato le vamos a poner a nuestra celda, ¿no? ¿No? Como por acá, como por ejemplo este DNI. Miren, yo al inicio había indicado que el DNI, ¿no? Que el DNI empezaba con 0, ¿no? 0, 98, 72, 3, 41, ¿no? Pero en el Excel, como un número nunca puede empezar con 0, ¿no? Un número nunca puede empezar con 0. Entonces aquí, por ejemplo, también me está mostrando esa, ¿no? Esa propiedad, ¿no? Cuando yo coloco, en este caso, en Excel, ¿no? Cuando yo hago, por ejemplo, una suma, no voy, ¿no? No, por ejemplo, si quiero sumar 5 más 6, no voy a poner 0,5 más 0,6, ¿no? Igual a 11, ¿no? ¿No? Porque nosotros, bueno, nunca un 0 puede ir adelante, ¿no? No puede pasar eso. Pero en este caso, no hablamos de números naturales, sino hablamos en este caso de otra especificación que son, por ejemplo, DNIs, que pueden ser códigos de alumnos, pueden ser códigos, en este caso, de usuarios, ¿no? Código de cliente, código de producto, ¿no? Número de orden, entonces, normalmente para que resalte el número le colocamos siempre a veces dos cifras adelante, ¿no? Que pueden ser ceros, que pueden ser letras, ¿no? ¿No? Entonces, porque son códigos, ¿no? Eh, También se puede colocar, ¿no? Entonces acá, para poder, en este caso, agregarle el cero adelante, entonces lo que tengo que hacer es configurar, en este caso, nuestro formato de celda, ¿no? Entonces lo que hago yo aquí es reduzco. Entonces, miren, yo a lo que es mi celda, ¿no? Yo le voy a dar un clic derecho y acá vamos a ver lo que dice formato de celda, ¿ven? Formato de celda. Entonces lo que voy a hacer ahorita es cambiarle el formato más que todo para que ustedes también cuando hagan una lista, ¿no? Cuando yo les pida hacer una lista, entonces agreguen, en este caso, agreguen esos formatos, ¿no? Esos formatos. Entonces, para agregarle un 0 adelante, entonces yo tengo que agregar un formato y vamos a ver a qué se refiere con los formatos. Le doy un clic derecho y le doy aquí en formato de celda y acá me sale una ventana, ¿no? Una ventana donde me figura ciertas características, ¿no? Como por ejemplo en general, ¿no? El número, ahí está, ¿no? El número, moneda, dice contabilidad, dice acá, fecha, ¿no? Hora, porcentaje, ¿no? Fracción, científica, dice acá, texto, especial, personalizado. Entonces, ¿no? Cada opción que vemos acá va a ser, ¿no? Va a ser usado para un fin específico dentro de nuestra celda. Dependiendo qué tipo de valores vamos a agregar, ¿no? Vamos a usar, en este caso, la especificación que en este caso necesitemos, ¿no? En este caso yo necesito agregarle un 0 adelante, ¿ya? Un 0 adelante. Entonces, si me voy a la opción de número, vemos que el número más bien me está agregando, como es un número, dice, va a terminar con 2.20, dice, no tiene que terminar con dos decimales. No es lo que normalmente usamos cuando hacemos una suma, en este caso y esos valores son en una moneda, por ejemplo, pueden ser en soles, ¿no? Entonces podemos agregarle dos decimales, siempre agregarle dos decimales, puede ser así, ¿no?
Ahora, en moneda también hace lo mismo, pero acá te está agregando en la parte inicial, te agrega el símbolo del sol, ¿no? El símbolo del sol, ¿no? Entonces acá en símbolo vamos a tener el símbolo de sol, el símbolo de dólar también va a estar acá, ¿no? Ahí está el símbolo de dólar, ¿no? Va a ir agregándose también aquí. Si en caso yo deseo, le puedo poner en este caso el símbolo de dólar, ¿no? Si es una fecha, ¿no? Si el número representa una fecha, también puedo acá cambiarle también, ¿no? La fecha, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, ¿no? En este caso, voy a agregarle, voy a ir a la opción de personalizada, ¿ya? Nuevamente, miren, clic derecho, vamos a formato de celda y la última opción es personalizar. Entonces, cuando hablan de personalizar, ¿no? Hay que, hay que nosotros crear ese formato, ¿no? Como es un DNI, ¿no? Aquí acá, bueno, no tenemos la opción de DNI, por ejemplo, ¿no? Porque el DNI es, en este caso, es un código, ¿no? Que es usado normalmente, bueno, es usado en Perú, ¿no? ¿No? Y ese código a veces puede empezar con cero, ¿no? Entonces yo no puedo, de repente, bueno, en Excel no tiene esa opción, ¿no? De cambiar de repente a formato DNI de Perú, ¿no? No, no hay, pues no hay eso de acá. Entonces nosotros tenemos que crearle ese formato, ¿no? Entonces, en la parte donde dice general, ¿no? Tipo general, ¿no? Lo que yo voy a hacer es seleccionar el tipo general. Miren, ahí está, ¿no? Estoy seleccionando la opción de personalizada, tipo general. Y acá voy a empezar a escribir o a rellenar de ceros. Ahí miren, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué le pongo? A ver, falta uno más. ¿Por qué le pongo en este caso? Le estoy colocando 8 ceros, ¿no? 8 ceros, ¿no? Para que como es el formato, ¿no? Si yo coloco 1, me va a salir 1 con 7 ceros a la izquierda. Si yo le pongo 2, me va a salir, en este caso, 2 con 7 ceros a la izquierda, ¿no? Si yo le pongo 10, me va a salir el 10 con 6 ceros a la izquierda. Si yo le pongo 100, me va a salir el 100 con, en este caso, con 5 ceros a la izquierda, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si yo le pusiera 1000, ¿no? 1000 iría, en este caso, 4 ceros a la izquierda, ¿no? O sea, 1000 seguido de 4 ceros a la izquierda, ¿no? Pero en este caso, como son DNIs, ¿no? Normalmente la primera cifra del DNI a veces puede ser 0, ¿no? Puede ser 0. Entonces, vamos a colocarle aquí, ¿no? Le ponemos. Acá hay 8 ceros, ¿no? Personalizar. Yo le pongo aquí en aceptar, ¿ya? Le voy a poner aquí en aceptar. A ver, un segundito. Ahí está. Yo le pongo en aceptar. Y ya está. ¿Ven? Miren. Apareció el 0 acá, ¿no? Apareció el 0. Ahí está. ¿No? Apareció el 0 y ahí. Y eso es más que todo, ¿no? Ese es el formato que yo quería. Porque quería agregar, ¿no? Un DNI, ¿no? Un DNI que empezaba con 0, ¿no? Entonces, miren, si yo agrego otro DNI que empieza con 0, por ejemplo, voy a ponerle, en este caso, acá la voy a poner, ya, voy a ponerle, por ejemplo, 0, 0, 0, 9, ¿no? O, no, o 0, 8, por ejemplo, 0, 83, 5, 75, 10, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? 083 55 20, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces miren, ven que se acaba de ¿no? Se acaba en este caso de borrar el 0, ¿no? Se acaba de borrar el 0, ¿no? Eh, Ustedes se acuerdan que en Word, por ejemplo, cuando yo agrego, en este caso, tengo un nombre, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, voy a poner acá María. Y acá tengo otro nombre que se llama, por ejemplo, voy a poner eh, Sofía. Ahí está, ¿no? Entonces miren, yo acá tengo un nombre que le voy a poner en, a ver, le voy a poner acá en Comic Sans, a ver. Ahí está, Comic Sans. Le voy a poner en este formato, negrita, cursiva, ahí está, ¿no?
a ver, en color rojo. Ahí está. Entonces, miren, yo, por ejemplo, no, es igual que en Word, ¿no? Yo en Word, por ejemplo, lo que hago es, ¿no? Le puedo cambiar el tipo de fuente, ¿no? Le pongo otro tipo de letra, ¿no? Le pongo cursiva, le pongo negrita, depende del color el color de la letra también lo puedo cambiar, ¿no? ¿No? El tipo de fuente, ¿no? Elijo otra letra, ¿no? Otro tipo de letra, le cambio, ¿no? Y se acuerdan en Word, si yo quisiera ponerle todo, o sea, lo mismo que tenía acá María, ¿cómo lo haría acá? A ver, alguien de repente que se recuerde, ¿cómo haría? Si yo quisiera que tenga Copiar formato. copiar formato, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿dónde me iría? Aquí, ¿se acuerdan cuál era? Hay una brochita ahí. Ah, ahí está la brochita, ¿no? Entonces, selecciono María, ¿no? ¿no? Presiono la brochita y le doy un clic a Sofía, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces yo no necesito estar, en este caso, copiando, en este caso, ¿no? Igual que en Word, ¿no? Igual que en Word, lo mismo es, ¿ya? Ya no necesito estar configurándolo, modificando, ¿no? Y lo mismo podemos hacer acá, mira, acá le hemos dado clic derecho, hemos dado en formato de celda, ¿no? ¿No? Clic derecho, formato de celda, hemos ido a personalizada, hemos agregado, ahí está, ¿no? Miren, hemos agregado 8 ceros, con el fin de que cuando voy llenando acá en este caso, los números, ¿no? Los números, hasta donde quepe, de ahí me va a completar con ceros, ¿no? Ya saben que el DNI, ¿no? El DNI son, en este caso, son cifras, bueno, son números de 8 dígitos, ¿no? De 8 dígitos, ¿no? Entonces, vamos a verlo así, ¿no? Vamos a verlo de esa forma, ¿no? Van a ser de 8 dígitos. Entonces, aquí, por ejemplo, este es todo el proceso que hemos hecho, le hemos dado a aceptar y ahí recién hemos agregado aguas o no, se ha agregado el cero, ¿no? Eh, pero acá, ¿no? Acá tendría que hacer otra vez lo mismo. Entonces, para eso, ¿qué haría? Sí, bueno, como ya hemos visto acá, entonces haría lo mismo, ¿no? ¿No? Entonces, haría igual una copia de formato, ¿no? Selecciono copiar formato en la brochita y selecciono en este caso el número y miren, como ven, se está copiando y se ha agregado el cero aquí. Ya no necesito estar agregando, ¿no? Agregando, en este caso, el formato, ¿no? Perdón, no estaría, no, yo no necesito estar configurando la celda para estar agregando el formato, ¿no? Ahora, de repente aquí en la lista, más adelante, esto de acá lo voy a borrar, ¿no? Lo voy a borrar. A ver, antes de borrarlo, ya lo dejemos ahí. De ahí lo voy a borrar. A ver, más adelante voy a ir llenando esta, ¿no? Esta lista, ¿no? Esta lista, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que más adelante voy a encontrar, ¿no? Voy a encontrar otro DNI que tenga que tener un cero delante de repente, ¿no? Otro DNI que tenga que estar registrando, de repente es un cliente y tengo que poner el cero adelante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Que tengo que otra vez hacer lo mismo, ¿no? Que otra vez hacer, en este caso, lo mismo, copiar el formato, ¿no? Darle clic en la brochita y copiar la 1. De ahí, de repente aquí tengo que copiar otra vez el formato nuevamente, ¿no? Darle en la brochita y copiar acá el formato, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿no? Para evitar estar copiando el formato, muy fácil lo podríamos hacer de esta forma. Miren, muy fácil lo podríamos hacer de esa forma. Miren, voy a agregar acá otros números, por ejemplo. A ver, voy a ponerle 978. Ahí está, ¿no? Este es uno. Y este, por ejemplo, es otro, ¿ya? Voy a ponerle, por ejemplo, 9. Ahí. Ahí está, ¿no? O bueno, acá sí se copió el formato, ¿no? A ver, un ratito. A ver, ahí para mostrarle esto de acá, ya, gordito. Ya, ahí. Ya, miren, ya. Este es otro caso que está pasando también con el Excel, por ejemplo, ¿no?
que cuando estamos trabajando, miren, yo solo le agregué el formato a este, nada más, he copiado, pero Excel me está creando un patrón, ¿no? Un patrón. Me está diciendo que al primero sí va, al que sigue no va, ¿no? No va. No va el formato de agregarle un 0. Al que sigue sí va, al que no. Entonces me está creando, Excel no lo hace de esta forma, te crea un patrón, mira. A este sí va, a este no va, a este sí va, a este no va, a este sí va, a este no va. Estos de acá yo no los he agregado, pero ya sean ya Excel, ¿no? Como ve que acá hay, ¿no? Él, ¿no? Analiza el programa y ve que hay una secuencia. Entonces él lo que hace es seguir la secuencia, ¿no? Entonces, si yo escribo acá, este sí no tiene el formato del 0 adelante. Si pongo acá, sí, sí va a tener, ¿no? Entonces, para no estar configurando cada uno, ¿no? Y evitar que no se visualice eso, lo que hacemos es, en este caso, es cambiarle a todo el formato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Lo podemos hacerlo de la siguiente forma, ¿no? Entonces, en este caso yo ya cambié el formato a este de acá, ¿no? Este tiene un formato distinto que el resto, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es de la parte de la esquina, ¿no? Miren, voy a acercarme un poquito más, ¿no? Esta es mi celda, ¿no? En la esquina se puede visualizar un cuadradito. Entonces, lo que hacemos es, con esto es un autocompletado, tanto sea para formato, como también, en este caso, para, en este caso, hacemos un autocompletado, ¿no? Para el tipo de formato también, ¿no? Para el tipo de formato también podemos hacer lo mismo, ¿no? Pero acá está pasando algo, ¿no? Como tenemos acá, en este caso, un valor, ¿no? Lo que está pasando es que si yo jalo o despliego hacia la parte inferior, lo que está pasando es que ven en la parte, ¿no? En la parte derecha, ven que está apareciendo el mismo número arriba, ¿no? Si pongo acá abajo, se va a empezar a repetir. Entonces, esta opción del cuadradito que está acá es la opción de autorrelleno, ¿no? Autorrelleno. Y yo voy a empezar a rellenar, pero ¿con qué valores? ¿No? Con este valor. Este valor se va a repetir. Entonces, para evitar eso, bueno, y tener el formato que queremos, lo que hacemos es esta operación, ¿ya? Vamos a seleccionar en este caso este tipo de formato, ¿no? Voy a seleccionar acá, ¿no? Voy a seleccionar el formato, porque quiero copiar el formato. Y lo que voy a hacer es ubicarlo aquí en la letra E, ¿ya? En la letra E, ¿ya? O si no, también, si gusto, podría ubicarlo de repente seleccionando todas estas, ¿no? Todas estas celdas, ¿no? Toda esta columna de celdas. Miren, en la primera, por ejemplo, ven acá, voy a empezar a seleccionar hasta acá, ¿no? Listo. Entonces, como ven, se completó acá los ceros que no tenía, se completó los ceros, ¿no? Se completó los ceros. Entonces, de esa forma, ¿no? De esa forma yo puedo copiar el formato a todas las celdas, ¿no? Cuando tú vas a empezar a rellenar un dato, en este caso vas a rellenar un DNI, el DNI, tú tienes que saber que el DNI tiene 8 cifras y de repente puede empezar con 0, ¿no? Entonces, para evitarte estas demoras, de repente estar agregándole un 0 a cada uno, tienes que estar modificando, entonces lo que haces es copias todo, en este caso, ¿no? Todo, eh, todas las celdas, ¿no? Toda esta columna, no, pero primero seleccionas, en este caso, la celda que tiene el formato adecuado, le das clic en la brochita, ¿no? De copiar formato y seleccionas las celdas que se van a rellenar de esos datos, ¿no? Y en este caso que es el DNI, ¿no? Ahora, si yo en este caso quisiera, ¿no? En este caso quisiera rellenar todo, en este caso toda la columna, ¿no? Por ejemplo, por acá, a ver, vamos a ponerle un número, a ver, vamos a ver acá. Acá y acá también nos sale, ¿no? A ver, no, a ver, uno más, ya, ahí está, ¿no? Y acá, por ejemplo, voy a agregarle un 8, ¿sí? Ay, no, ya, ahí está, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, acá vemos tres números que tienen, son 7 dígitos, pero tienen que ir adelante, tiene que ir un 0, ¿no? Tiene que ir un 0. Si yo le pongo el 0, ve, desaparece, ¿no? Acá también le pongo el 0 adelante, desaparece, le pongo el 0 adelante, ¿no? Desaparece, ¿no?
Entonces, para evitar, ¿no? Más que todo ahora ya, para evitar estar seleccionado, de repente tengo que irme hasta la fila 100 y de ahí tengo que ir seleccionando, o hasta ahí tengo que seleccionar, ¿no? Tengo que arrastrar y seleccionar todas las celdas, en este caso, que quiero colocarle ese cambio, ¿no? De agregarle el cero, o sea, cambiarle el formato de celda. Entonces, para evitar eso, no simple, ¿no? Entonces, seleccionamos uno de todos estos que ya están con el formato, ¿no? En este caso, el formato de colocarle un cero adelante, ¿no? Entonces, si yo quisiera modificar esto de acá, mejor digo, modifico toda la columna. Entonces, selecciono, ¿no? Una celda que sí tiene el formato adecuado, ¿no? Le doy un clic acá en copiar formato y le doy un clic acá en la letra E. La letra E, o en este caso, ya saben que las letras son las columnas, ¿no? Entonces, si yo le doy un clic aquí a la E, lo que le estoy diciendo es que toda la columna E tiene que cambiarse el formato. Entonces, miren, le voy a dar un clic. Ahí está. Y se acaba de copiar todo, ¿eh? No, bueno, no solo también en este caso, eh, no solo en este caso el cero, sino también, bueno, se ha agregado también los bordes, ¿no? No, pero también se pueden sacar, ¿no? Se puede sacar y lo puedo volver a copiar ya. Pero que quede claro que no, que ahorita, por ejemplo, se ha copiado toda la columna, tiene el formato en este caso del cero adelante, ¿no? Miren, si yo agrego por acá, por ejemplo, por aquí, acá, ¿no? Si yo agrego un número, ¿no? Así, por ejemplo, agrego el número. Acá, a ver, ya, 7, ¿no? Por ejemplo, este número tiene 7, pero tiene que tener un cero adelante. Entonces yo le voy a poner un enter. Y por defecto, el programa ya me está agregando, ¿no? Me está agregando el cero adelante, ¿no? O si, bueno, o si escribo el 09, por ejemplo, voy a escribir así, ¿no? Ahí está 4 dígitos, ¿no? El DNI, ¿no? Es un DNI, entonces suelto, miren, ya el cero se mantiene, ¿no? Entonces, así es como yo puedo copiar el formato, en este caso, mi formato de celda lo puedo copiar en toda la columna, ¿no? En toda la columna. Bueno, como este formato no tiene en este caso remarcado lo que es, no está relleno con un color, ¿no? Pero esto sí tiene, ¿no? Ya podemos hacer lo mismo. Igual, cambio, le damos clic acá en formato y ya está, ¿no? Sí, si hay alguna consulta, por favor me avisan. Ya, esto de acá lo voy a borrar, ¿ya? Muy bien. Entonces, me avisan si hay alguna consulta, pero voy a mirar. Si hay una consulta. Así es, ¿no? Copiar formato, ¿no? Ah, ya, ok, Daniela, no hay problema, ¿ya? Sabía. A ver, les copio también la asistencia para que lo tengan. De una vez, les copio la asistencia también para que. Acá está. Ahí está, ¿no? Entonces, no, justo ahí Anita nos está consultando con respecto a los números, ¿no? Los números, número uno, número 2, número 3, número 4, ¿no? Y de igual forma también hacemos los formatos. Pero en este caso haríamos el otro, ¿no? El autocompletado. Entonces, el tema del formato, vemos que podemos cambiarle, ¿no? Podemos cambiar, en este caso, el formato pueden ser de esta forma. Podríamos agregarle de repente un número, en este caso adelante, o de repente un texto adelante, también podemos agregarle, ¿no? ¿No? Miren, miren, voy a cambiar en este caso solo este de acá para que puedan ver y lo voy a copiar a todos, ¿ya? Miren, vamos a cambiarle en formato de celda. Otra vez voy a personalizado, ¿no? Y acá adelante, por ejemplo, le voy a poner, ¿no? Porque se puede escribir acá adelante, le voy a poner DNI. Pun o rayita, ahí está, miren. Y ese va a ser el formato de presentación, en este caso de la celda. Entonces yo le doy en aceptar. A ver qué pasó. Ah, creo que el símbolo no me está permitiendo porque tiene un menos. Ya, no me está permitiendo porque no tiene el símbolo de menos es el que me está en este caso causando un inconveniente. Ya lo borro, sino solo en este caso el menos y ya está, ¿no? A ver. Ajá.
permitiendo colocar un... ya. Bueno, es más que todo es el formato. Ya es el formato que tiene aquí. Ya. A ver, vamos a ponerlo tal y como sale acá en el ejemplo. A ver. A ver. También le podemos agregar también un texto. Ya. Solo que aquí como que no me está permitiendo. A ver. A ver, vamos a... algo que de repente estoy obviando. De repente no. Ya. No, de repente estoy obviando acá el símbolo, ¿no? El símbolo estoy obviando. Pero también podemos agregarle. A ver, vamos a elegir uno. A ver, un ratito. Más que todo por el formato, ¿no? El formato nos va a ayudar en este caso a modificar. A ver, vamos a cambiarle a este. No, este de acá, no. Este de acá. Ya, ¿no? Parece que no le estoy agregando el... Más que todo la... Eh, ya, ya para no alargar esta parte, quería agregarle un texto. Sí se puede agregar un texto, solo que tengo que seguir más que todo la estructura más que todo que tiene aquí. Ya, lo vamos a mantener, lo vamos a dejar esta parte aquí nomás para no alargar mucho esto. Ya, ya. Entonces, no, con respecto en este caso a la numeración, al orden que tenemos acá, lo que nosotros usamos aquí ya es el autocompletado, ¿no? El autocompletado es lo que usamos aquí, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿no? Primero tenemos que cambiarle el formato igual, ¿no? Bueno, acá yo le pongo 1, ¿no? Y me figura 1. Acá le pongo 2 y me figura 2, ¿no? Pero me gustaría que en este caso tenga dos ceros adelante, no diga 001, 002, ¿no? ¿No? ¿Por qué pongo tres, en este caso tres cifras, ¿no? 001, 002, porque yo revisando en este caso la cantidad de usuarios registrados, de repente sobrepasa las dos cifras, ¿no? No es 20, no va a ser 20, sino va a ser, de repente va a ser 200, 300, 500, ¿no? 800, entonces por eso voy a agregarle, ¿no? Para que todos tengan el mismo, en este caso, el mismo formato, les voy a agregar para tres cifras, ¿no? Entonces, si este es 1, ¿no? Este va a ser 2. Entonces, para este, yo voy a cambiarle el formato, ¿no? Ya han visto cómo cambiamos el formato. Vamos igual a la opción de personalizada y acá le colocamos en general, escribimos 000, ¿no? Ahí está. Con esta opción vamos a poder en este caso visualizar, ¿no? Vamos a poder visualizar el 001. Miren, nuevamente si yo pusiera 6, ahí está, me va a cargar el 006, ¿no? Es más que todo como un código, ¿no? Un código que normalmente las empresas sí se cambian, ¿no? Ahí está, si pongo 9, 009, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, para rellenar, de repente necesito rellenar hasta la ficha 20, ¿no? Hasta el 20. Entonces lo que hago, pondría número 1, ¿no? Ahora acá número 2, pero este no tiene el mismo formato y lo que puedo hacer es, lo puedo copiar este formato, ¿no? Entonces para eso le doy un clic igual, ¿no? Le doy un clic acá en copiar formato y le doy un clic a la letra A. Ahí está, ¿no? Y ya está, se ha copiado. Bueno, acá de repente se borró, ¿no? Y hacemos lo mismo, copiar el formato y lo copiamos acá, ¿no? Ahí está. Entonces acá va a ser 001, acá va a ser 002, acá va a ser 003, ahí está, ¿no? Acá va a ser 004, ya no necesito estar colocando el 00, sino solo le pongo el 4.
acá será el 5 y así, ¿no? Pero acá no voy a estar otra vez, ¿no? Colocando uno 2 3 hasta, imaginen que sean 100 o 50 clientes, ¿no? O 50 personas, ¿no? Que voy a registrar, entonces no voy a estar colocando 01, 02, 03, ¿no? Para eso, ¿no? Aquí vamos a aplicar el completado, ¿no? Entonces seleccionamos ambos, ¿no? Vemos que yo le doy un clic a uno y de ahí arrastro hacia el siguiente, ¿no? ¿No? Para hacer una secuencia, ¿ya? Cuando uno quiere, en este caso, quiere copiar este número en todos, ¿no? Este número quiere copiar en todos, lo que hace es ¿no? Selecciona el número, le da un clic y en la esquina tenemos en este caso la opción de autocompletado, ¿no? Y vemos acá una cruceta que se pone en color negro, ¿no? Una cruz en color negro. Entonces mantenemos presionado, ¿no? Y arrastro hacia la siguiente, arrastro a la siguiente, arrastro a la siguiente. Miren, arrastré hasta la fila, ¿no? Hasta la fila 5 suelto y ven, ¿no? Se ha copiado, en este caso, este de acá se está copiando con el resto, ¿no? Con el resto, 01, 01, 01, 01, ¿no? Pero ahora, si yo no quisiera hacer eso, ¿no? Y quisiera eh, quisiera usar el autocompletado, pero para ya colocar uno 2 3 4, entonces tendría que primero crear una secuencia corta, no crear una secuencia larga, una secuencia corta. Si este es uno, yo acá le voy a poner 2 nada más, ahí está, 2 y listo. Entonces aquí selecciono ambos y ahí empiezo a usar el autocompletado, ¿no? Me ubico en la parte de la esquina inferior derecha, ¿no? De las celdas seleccionadas y empiezo a arrastrar hacia abajo, ¿no? Arrastro y ahí como ven al costadito me está saliendo, miren, acá se va a poner por si acaso el número 3, ¿no? Si sigo bajando, miren, acá se va a poner el número 4 y así, miren, así voy a ir jalando, jalando, jalando hasta, habíamos quedado, creo, bueno, yo lo voy a poner hasta la 25, hasta ahí nomás, hasta la 25. Suelto, ahí está, ¿no? Bueno, acá está el número 24, a ver, uno más, 25, a ver, ya está. Entonces, como ven, miren, ¿no? El autocompletado ha hecho que ha empezado a crear una secuencia de números del 1 hasta el 25, ¿no? Pero acá, ¿no? Yo tengo que hacerle una condición, ¿no? Tengo que seleccionar ambos y ahí empezar a crear. Ahora, ¿qué pasaría si esto sería 3, ¿no? ¿No? Sería de 1 a 3, ¿no? Entonces el siguiente sería 5, bueno, 1, 3, 5, ¿no? 7, ¿no? Entonces, si lo hiciera de esa forma, ¿no? 5, de repente acá es 7, el siguiente sería 9. Entonces, de igual forma, selecciono ambos y como acá, en este caso, el orden está salteado no, está salteado 1, ¿no? De 1 a 3. Entonces, si hago el auto relleno, también va a generarse esa opción. Miren, voy a generar hasta acá, por ejemplo. ¿Ven? Miren, se está saltando 1, ¿no? Entonces, lo ideal sería que, bueno, que sea una secuencia, ¿no? De número 1, 2, 3, 4, ¿no? Si acá le pongo 4, va a pasar lo mismo, ¿no? De 1 a 4, el siguiente va a ser 7, el siguiente va a ser 11. Si pongo de 1 a 5, ¿no? El siguiente va a ser 9, el siguiente va a ser 14, ¿no? Entonces, ¿no? Pero en este caso vamos a poner solo 2 nada más, ¿ya? Y voy a poner igual, nuevamente pongo de 1, no, selecciono ambos y acá en la cruceta mantengo presionado y arrastro hacia el último, en este caso hasta el 16, hasta el 15 voy a poner, ¿ya? Para que no se corrija lo que había hecho de poner 1 y 3, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, ¿dónde está el menos? Acá está. Entonces, como ven, ¿no? Como ven, he podido agregar, ¿no? Una lista con el auto completado. Entonces, cuando ustedes hagan lo mismo, ¿no? Cuando ustedes hagan lo mismo para hacer la actividad final, que es la calculadora, ¿no? Una calculadora, ¿no? Poner los valores, van a hacer lo mismo del auto completado, ¿no? Van a hacer lo mismo. Por ejemplo, acá hay que, ¿no? Ahí te están pidiendo que coloques uno 2 3 por ejemplo, ¿no? Y de acá también están colocando uno 2 por ejemplo, 3, ¿no? Entonces acá habían colocado un nombre que era calculadora o multiplicación, dice, ¿no?
Entonces, ¿no? Ya sabemos que la tabla es del 1 al 9, ¿no? La tabla es del 1 al 9. Entonces acá haría lo mismo, ¿no? Haría lo mismo. Selecciono ambas y, ¿no? Y lo que hago es eh, mantengo presionado y arrastro, por ejemplo, hasta que me aparezca el número 9, que me aparece ahí, me está apareciendo el 9 en la parte, en este caso, en la parte derecha. Miren, otra vez nuevamente. Ahí está, miren, acerco el puntero, estoy seleccionando, es 1 y 2, estoy seleccionando solo ambas y mantengo acá, clic acá en la cruz negra, entonces, ¿no? Selecciono, arrastro y arrastro hasta la 9, por ejemplo, ¿no? Ahí está. De igual forma acá también hacemos lo mismo, selecciono hasta la 2 porque también se puede auto rellenar o autocompletar de forma vertical como también de forma horizontal, ¿no? Entonces acá también me piden lo mismo, ¿no? 1, 2 y voy seleccionando 3, 4, 5, 7, 8, 9, ahí está, ¿no? 9 también, ¿no? Entonces, ¿no? De esta forma, de esta forma, saliendo los memes de la alarma que no sé si ustedes han estado mandando mensajes de alarmas del Ministerio de Telecomunicaciones, Transporte y Comunicaciones, que sonaba y sonaba. Nunca llegó la alarma, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Entonces lo que hacemos, ¿no? Vemos que con el auto completado, ¿no? Con el auto completado, ¿no? Podemos colocar en este caso, del 0 al 9, ¿no? Podemos colocar del 0 al 9, ¿no? De igual forma podemos hacerlo en la parte tanto horizontal como en la parte vertical, ¿no? Entonces voy a quitarle el zoom para que se pueda ver mejor, ¿ya? Del 0 al 9. A ver, voy a aumentar un poco acá el zoom. Ya está. Entonces, cuando yo quiero hacer en este caso, una operación, ¿no? Quiero hacer o quiero realizar, en este caso, una operación. A ver, algo aquí me he confundido. Ah, sí, acá me equivoqué, ¿no? Era aquí, ¿no? Era 1, acá tengo que poner 1, 2, ¿no? Acá, a ver, le voy a borrar esto. Porque como es una tabla, ¿no? Tengo que poner acá. ¿Y con quién voy a multiplicar? Igual, ¿no? Con el 1, con el 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Selecciono acá y arrastro hasta el 9. Ahí está. Ahí está. 1, 2, 3, 4, ahí está, hasta el 9, ¿no? Ahí está. Entonces, en la tabla me dice que voy a multiplicar, ¿no? Acá le pongo una X, ahí está, ¿no? No, 1 por 1, acá tengo que poner el valor, ¿no? Que figura ahí, ¿no? Entonces, multiplico estos dos y sería acá, ¿no? Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Multiplico estos dos y tendría que aparecerme acá el valor. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, hacemos la operación. Así igual como ustedes han hecho una suma, acá también puede hacerse una multiplicación, ¿ya? Una multiplicación. Entonces, para hacer más que todo esta parte, en este caso, puede ser una tabla, ¿no? Lo que hacemos es, le ponemos igual, ¿no? Empezaríamos a colocar igual, ¿no? Para hacer, en este caso, la operación. A ver, un segundo. Para hacer, en este caso, la operación. ¿No? Entonces, para hacer, en este caso, la operación, ¿no? En este caso sería 1 por 1, ¿no? 1 por 1, entonces voy a multiplicar esta celda, que es la celda D3, con la celda E, en este caso sería E2, ¿no? Entonces voy a poner igual y empiezo a operar, ¿no? Miren, voy a poner en este caso la celda E, ahí está, ¿no? La celda E2 por
en este caso por la celda, ¿no? Por la celda 1, ¿no? Y como voy a multiplicar en este caso en nuestro nuestro teclado, elegimos el símbolo de asterisco, ¿ya? El asterisco nos sirve para multiplicar, ¿ya? Nos sirve para multiplicar. Muy aparte de usar de repente una fórmula, buscar una fórmula, vamos a mantenerlo en este caso todavía aquí, ¿ya? Vamos a poner acá el asterisco aquí y colocamos acá la siguiente celda, que en este caso va a ser la con la que siguiente que se va a multiplicar es con esta de acá, ¿no? Entonces yo lo que le estoy diciendo es que se está multiplicando la celda E2 por D3, ¿no? Ahí está. Listo, ¿no? Entonces vemos que en este caso, ¿no? En este caso se está realizando la multiplicación, ¿no? De ambas celdas, ¿no? Ahí está. Entonces, como sé que va a multiplicarse esta con esta, ¿no? Esta con esta con esta, entonces lo que podemos hacer acá es realizar también igual un autocompletado también acá, ¿no? Autocompletado podemos hacer. Pero para esto tenemos que también tener algún criterio, ¿no? Algún criterio. Miren, voy a ponerlo un poquito más abajo para explicar los criterios, en este caso de los autocompletados, en este caso, ¿no? Los criterios. No, los criterios voy a colocarlo más que todo para que se pueda entender acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a colocar, por ejemplo, una operación, ¿no? Voy a operar esta columna, voy a poner, por ejemplo, operador, voy a poner acá, operador 1, y le voy a poner acá al costado, operador 2. Ahí está, ¿no? Operador 1 con operador 2. Ahora voy a estirar un poquito acá para que se pueda ver. Ahí está, ¿no? Operador 1 con operador 2, ¿sí? A ver, un segundito. Ajá, se puede, sí, así, Anita, sí, así es, se puede jalar, pero ahorita vamos a explicar más que todo esto y ahí vamos a entrar con respecto a lo que es en este caso, la opción del dólar, ¿no? Ya, entonces ahorita vamos a explicar eso aquí, ¿ya? Entonces, operador 1, operador 2, ¿no? A ver, acá no le puse 0,2. Voy a colocarle igual, 0,2. Entonces, cuando nosotros hacemos operaciones, por ejemplo, igual vamos a cuando hagamos promedios, sumas de repente, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, acá es una suma, ¿ya? Voy a sumar este valor 3 con este valor que sea 5. Entonces, acá tiene que darme un valor, o acá lo voy a poner, ¿ya? Un valor 8, ¿ya? Entonces, voy a hacer la misma operación. Voy a poner igual, voy a poner esto más, ¿no? Pongo más esta celda, ¿no? Esta celda más esta celda y le pongo enter. Ahí está, 8, ¿no? ¿No? Simple, ¿no? Ahora, quiero colocar también acá otros valores. Por ejemplo, voy a ponerle acá 4 y acá le voy a poner 6, ¿no? Entonces, de igual forma voy a empezar acá a sumar, ¿no? Entonces voy a poner igual, ¿no? Pongo igual, ¿no? Voy a poner operador 1 más, operador, bueno, en este caso sería la celda de 20 más la celda que sigue E20, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces le pongo enter y ahí está la suma, ¿no? Entonces no es complicado, ¿ven? No es complicado, ¿no? Hacer una pequeña suma, ya. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo agrego, en este caso, más valores y voy a usar acá el autocompletado? 3 a 4, voy a empezar a agregar un autocompletado hasta el número 15, ¿ya? Acá está. De igual forma, acá también voy a hacer el autocompletado y voy a agregarlo hasta la misma fila, ¿está bien? Ahí está. Entonces miren, yo voy a empezar a sumar acá, bueno, acá ya está sumado, acá también ya está sumado, pero necesito sumar esto también de acá. A ver, le voy a poner acá a ver, le voy a, en este caso, a ver, vamos a ponerle, en este caso, voy a ponerlo acá acá, ¿no? Ahí está. Igual también acá le voy a marcar. Ahí está. Entonces, voy a empezar en este caso a rellenar esto de acá, ¿ya? Voy a empezar a rellenar. Entonces acá igual también tendría que hacer lo mismo, ¿no? Pondría igual, ¿no? Selecciono el primero, ¿no?
de 5 y le sumo, ¿no? Le sumo el 7. Ahí está. Listo. Y ahí está, ya tengo 12. Entonces tendría que seguir colocando, seguir haciendo la suma, ¿no? Seguir haciendo la suma. La suma de ambas, en este caso, ambos operadores, ¿no? En este caso, estos valores, tanto de esta columna D con esta columna E. Entonces, aquí también puedo hacer el autocompletado, ¿no? Yo mantengo seleccionado, pero como este ya es una fórmula, acuérdense que 8 no es un valor constante. Acá lo que estoy haciendo es cuando he seleccionado ambos y he jalado, lo que he hecho es estos valores constantes, ¿no? He creado una secuencia porque es de 3 a 4. Entonces he autorrellenado 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Porque he creado una secuencia de 3 a 4. ¿Está bien? Igual acá, por ejemplo, acá era de 5 a 6, entonces ¿no? He autorrellenado. Y como hay una secuencia de 5 a 6, entonces la siguiente va a ser 7, 8, 9, hasta el 17, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, igual acá también podría ser lo mismo, pero no en el sentido de agarrar, ¿no? De agarrar dos celdas, porque ambas celdas tienen fórmulas, ¿ya? Estos son valores constantes, estos son fórmulas, ¿ya? Son fórmulas. Entonces, yo puedo aplicar acá el autorrellenado indicando, ¿no? Cuando yo aplico autorrellenado, lo que estoy indicándole a Excel, ¿no? Es que esta fórmula que estoy aplicando en la primera se puede aplicar a la segunda fila o a la fila siguiente, perdón. Y si sigo jalando hacia abajo, entonces se va a ir aplicando a la siguiente fila, así a la siguiente fila, a la siguiente fila, a la siguiente. Entonces, lo que yo estoy indicándole con el auto completado es que cuando jalo hacia abajo, esa fórmula se va a ir repitiendo, ¿ya? Se va a ir repitiendo. Entonces, ¿puedo hacer eso? Sí. Acuérdense que este valor, esta celda da como un valor 8, pero pero la celda no es el 8, sino es una fórmula, ¿no? El 8 es un resultado de una operación, ¿no? Entonces, miren, voy a jalar hacia abajo, miren, voy a jalar hacia abajo y ahí está, ¿ven? Miren, otra vez voy a apretar control Z para que se pueda visualizar, ¿ya? Un poquito más. Entonces lo que yo hago es desde la esquinita, ¿no? De la esquinita, voy desplegando hacia abajo. Lo que le estoy diciendo es que esa fórmula del 8 se repita hasta abajo, ¿no? Se repita hasta abajo. Ahí está, miren, ahí está, sigo bajando. Ahí está, sigo bajando hasta el 17. Ahí está, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo es que esta fórmula, miren, voy a darle doble clic y miren, se está remarcando porque, ¿no? Porque estoy abriendo la fórmula acá, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que a la siguiente, ¿no? Acá, esta fórmula se repite también acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta fórmula lo que está pasando es que se está seleccionando la celda, en este caso esta celda, y se está seleccionando esta otra celda. Entonces, para la siguiente, que se está repitiendo la fórmula, se va a seleccionar la celda de abajo con la siguiente celda, ¿no? Y en la siguiente, lo que está pasando es que se está seleccionando esta celda con esta celda. O sea, están aplicando lo mismo, solo que vemos que hay una continuidad. Acá le pongo escape, miren, acá, miren. Hay una continuidad, miren, otra vez para que puedan ver, ahí está, una continuidad, ¿no? Si está bajando, ¿no? Con respecto a la fórmula, está bajando también la selección, ¿no? La selección. Entonces, se está creando acá, se está creando, ¿no? Una secuencia, ya una secuencia con la cual están tomando las dos celdas, ¿no? Pero en dirección de la fórmula que está aquí, ¿no? Entonces, si yo he desplegado el autocompletado desde aquí, ¿no? He desplegado hasta abajo, ¿no? Lo que está pasando es que estas celdas que están al costado también se está usando la misma fórmula ya, pero con las celdas que están, en este caso, que están en la dirección horizontal, ¿no? En este caso, de donde se está aplicando, ¿no? Por ejemplo, acá en el último, si le doy doble clic, ¿ven? Se está seleccionando estas dos, ¿ven? Se está haciendo igual para todos. Ahora, según la actividad, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si yo de repente no necesito, en este caso, usar todos los operadores del 2, sino necesito solo usar un valor nada más, ¿ya? Un valor, ¿no? En este caso, solo quiero usar el valor de el 5 nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a sumar todos estos valores, pero voy a sumar solo con un 5 nada más. Entonces, o con el valor de esta celda. Entonces, si yo hiciera lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, acá
Acá la voy a poner, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a poner la misma fórmula, donde voy a poner, en este caso, a ver, voy a poner, a ver, un ratito, ahí está, voy a poner igual, ¿no? Voy a poner igual y voy a poner acá el operador uno más, ¿no? El operador 2 que en este caso sería este de acá, ¿no? Y le pongo enter, ahí está, ¿no? Claro, me va a botar el mismo valor. Pero en el siguiente, ¿no? Ya no va a ser en este caso 4,6, sino yo quiero que sea en este caso con 5. Miren, le voy a poner acá un valor, acá un colorcito le voy a agregar. Y negrita, a ver acá en negrita lo voy a poner. Ahí la voy a poner en color amarillo para que resalte. Ahí está. Entonces, lo que yo estoy acá, por ejemplo, lo que yo quiero es que todos los operadores, ¿no? Todos los operadores del operador uno, ¿no? Entonces, todos los, acá le voy a poner, ¿no? Operador uno lo voy a multiplicar, lo voy a poner acá una X por, perdón, lo voy a sumar, lo voy a poner una más 5. Ahí está, ¿no? Entonces, el operador uno, ¿no? Sumarlo con 5, o sea, con este valor de acá, ¿no? O mejor dicho, sumarlo con, acá mejor, para que se entienda mejor, con la celda D o E, perdón, es la celda E19, ¿ya? E19, ahí está. O sea, lo que yo quiero acá en esta lista es que el operador 1, que viene a ser todos estos valores que están aquí, ¿no? Se sumen, ¿no? Se sumen con E19. ¿Y quién es E19? Bueno, esta celda de acá, que en este caso es 5, ¿no? Entonces, ¿no? Si yo hago esta operación de arrastrarlo hacia abajo, lo que va a pasar es que, bien, me está saliendo los mismos valores de acá. Miren, si yo le doy un clic, ven que está bajando, ¿no? Ahí está, ven, está bajando, ahí está, bajando, pero baja los valores de acá, pero esos también están bajando. Pero yo no quiero que usen todos estos valores, sino solo quiero que use este valor de acá. Entonces, para hacer en este caso esa operación, lo que hago es acá tendría que hacer un cambio en la fórmula, ¿no? Miren, voy a entrar acá a la fórmula y lo que voy a hacer es hacer un cambio. O sea, ¿qué cambio voy a hacer? Que en este caso la celda, ¿no? La celda, a ver, perdón, un ratito. En este caso, la celda E19 se mantenga. Entonces, lo que voy a, ¿no? Lo que voy a hacer es que mi fila, en este caso, es la fila, ¿no? Esta fila 19 tiene que mantenerse estática, ¿no? Tiene que mantenerse estática, ¿no? No tiene que bajar. Entonces, ¿cuál representaría en este caso? ¿Cuál representaría a la fila, ¿no? ¿Representaría la letra E o el 19? A ver quién me ayuda. ¿Quién de este E19 representa a la fila? A ver, alguien que me ayude. El 5. ¿Cómo? No, de aquí, de acá, acuérdense que el E19 es el número de celda, ¿no? Es el número de celda, ¿no? Entonces, la letra E representa, ¿no? Claro, representa las columnas, ¿no? Y la letra 19 representa las filas. Entonces, ¿cuál tendría que quedarse estática? ¿Cuál no tendría que moverse? La E. Ya, la E es la columna. La columna siempre se va a tomar. Entonces, ¿cuál creen que sería la otra? Sería, no, sería en este caso el número 19, porque el número 19 no quiero que baje. Quiero que se mantenga aquí nomás en el 19. Entonces, quiero que se mantenga estática. O sea, el 19 tiene que mantenerse aquí. Cuando bajemos a la siguiente, sí, se tiene que mantener igual con E19, ¿no? Si pasamos a la siguiente, se tiene que crear, ¿no? En este caso, la celda, no, se tiene que ser la misma celda E19.
Entonces, para eso usamos, ahí, por ahí dólar. ahí, ajá. A ver, sí, el símbolo de dólar, ¿no? Ahí, el audio ahí se quedó prendido, ahí se escuchó un eco. Ahí está, genial. Entonces, para eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Usamos en este caso el símbolo de dólar, ¿no? El símbolo de dólar lo van a encontrar encima del 4, su tecla 4, ahí van a encontrar el símbolo de dólar, ¿no? Y eso les va a ayudar bastante para, en este caso, hacer operaciones con, ¿no? Una lista de operaciones con un valor, ¿ya? Con un valor, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes crean una factura y tienen que multiplicar todos los valores, en este caso por sacándole de repente un porcentaje, haciendo un descuento, entonces quitándole el 5%, entonces tienen que multiplicarlo todo con un valor. Entonces, para eso usamos este artificio que colocamos el símbolo de dólar para que no se mueva, en este caso, las filas. Que se pueden ser las filas, como también pueden ser también las columnas, ¿ya? Pueden ser filas, ¿no? Como también, en este caso, las columnas, ¿no? Entonces, en este caso voy a ponerle aquí. Ahí está. Miren, le estoy colocando un símbolo de dólar aquí, ¿ya? Miren, acá voy a acercar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que, como estoy colocando delante del 19, que el 19 no se tiene que mover, ¿ya? También podría colocarlo aquí en el E, porque bueno, es la columna, en este caso es la columna E, ¿no? Perdón, es la columna, acá, ¿no? Es la columna E, ¿no? Bueno, en sí la columna siempre se va a mantener aquí en la columna E porque los datos están de forma vertical. Buenas noches. ¿No? De forma vertical. Ya está, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, profe. ¿Qué pasa? Ya, entonces lo que hacemos es colocamos aquí el enter y ya está, ¿no? Igual me va a salir el valor de 8. Entonces lo que hago es despliego hacia la parte, ¿no? Inferior, y como ves me está apareciendo no, voy a quitarle acá el zoom para que se pueda ver. Ahí está, ¿no? Voy a desplegar el autocompletado, ¿no? Y como ven se está creando en este caso, ¿no? Esta lista de valores, ¿no? 8, 9, 10, ¿no? Hasta el 20, ¿no? Hasta el 20. Entonces, miren, voy a darle un clic acá y ven, se está seleccionando el 3 y se está seleccionando el 5, ¿no? Bueno, esta celda con esta celda, ¿no? Ahora le doy clic acá. Ven, miren, se está seleccionando esta y se está seleccionando la de arriba del 5, ¿no? Igual voy a seleccionar acá y se está seleccionando el de abajo y se está manteniendo, ¿ven? Miren, se está manteniendo el 5, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, miren, en la operación, ¿no? Colocamos, en este caso, colocamos la celda de 19, ¿no? La celda, bueno, la celda que esta sí se va a mover, pero en el otro no se va a desplazar. Por eso es que le estoy colocando este artificio que es el símbolo de dólar, ¿no? Que en este caso esta celda no se va a desplazar, ¿no? Por eso le estoy colocando esta celda de acá, ¿no? Se está colocando esta celda de acá que no se va a desplazar, ¿no? Por eso le estoy colocando este símbolo de dólar para que no se desplace, ¿no? Entonces por eso que al momento de hacerla, ¿no? Entonces lo que es en este caso los valores, ¿no? Los valores 9, ¿no? Se están manteniendo los valores 9, 10, 11, 12, ¿sí? ¿No? Ahí está, ¿no? Ahora,
en la actividad aquí también tendría que pasar en este caso lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este valor yo lo voy a multiplicar con este valor, ¿no? Entonces, este valor 2 lo voy a multiplicar con este valor. Este valor 3, porque es una tabla, ¿no? Una tabla, lo voy a multiplicar con este valor. Entonces, 4 igual, 5 igual, 6, 7, hasta 9 por 1, ¿no? Entonces, para crear esos valores, ¿no? Para que se mantenga, entonces, esta fila, en este caso, esta fila que viene a ser la E2 no se tiene que mover. O sea, la fila 2, perdón, no se tiene que mover. Entonces, acá, bueno, acá está al revés, ¿no? Acá, por ejemplo, está el uno está, no, está adelante y el otro está a la derecha, ¿no? En cambio acá, no, no. En cambio, esta de acá la estoy colocando, ¿no? Se está colocando, ¿no? Hemos seleccionado al revés, pero igual, no hay problema con eso. Lo único que debemos entender es que de esta celda, que en este caso es la celda E2, ¿no? Que está aquí, esta es la que no se debe mover, ¿no? Entonces, el que se va a desplazar sería la fila, ¿no? Que sería fila 2, 3, 4, ya. Lo que yo quiero es que esa fila no se desplace. Entonces lo que hago es pongo el símbolo de el dólar ahí, ¿no? Digo, este 2 no quiero que se desplace, quiero que se mantenga aquí y le doy un enter y eso sería todo, ¿no? Miren acá. Entonces acá lo que hago es despliego hacia abajo y ahí está, miren, se está multiplicando 1 por 2, mira, acá le voy a dar doble clic, ahí está, miren, 6 por 1, está, ¿no? Acá, 9 por 1, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces de esa forma es lo que podemos en este caso a crear, ¿no? Igual lo mismo haríamos para las siguientes, ¿no? Para las siguientes, ¿no? Haríamos igual lo mismo. Por ejemplo, miren, voy a desplegar acá la lista y sería 1 por 2. Ahí está, ¿no? Miren, 1, no, acá sí tengo que, bueno, corregir nada más, ¿no? Bueno, no sería nuestra celda E, en este caso eh, E3, sino sería la celda D3, ¿no? Entonces acá lo corregimos, le ponemos, ¿no? Le ponemos D, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí. 1 por 2, ahí está, ¿no? Me tiene que salir 2. Entonces, como acá también le he puesto el artificio para que esta de acá no se mueva, no se desplace, ¿no? Entonces lo que haría es desplegarlo hacia abajo. Ahí está, ¿no? 9 por 2, ahí está, 18. ¿Ven? Miren, le doy clic, ahí está. Entonces, esto es más que todo para que puedan hacer la última actividad que se ha subido con respecto a los operadores matemáticos. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Más que todo, porque de ahí ya completaríamos el resto, ¿no? Completaríamos el resto de nuestra tabla, ¿sí? Así es, ¿no? Así es, ¿no? El símbolo de dólar le ponemos, ya saben que el que no se desplaza aquí es la fila, ¿no? La fila es la que no, la fila, acuérdense que son los números. Entonces las filas no se desplazan, entonces le ponemos delante del número, le ponemos el símbolo de dólar, ¿ya? El símbolo de dólar. A ver, acá tengo lo que es la asistencia, si no tiene la asistencia, hoy lo estoy copiando nuevamente. Ahí está, lo estoy compartiendo. Entonces ya saben, ¿no? Igualito, ¿no? Si quisiera hacer acá lo mismo, miren, si quisiera multiplicar la tabla, en este caso del 7 por 1, 7 por 1, 7 por 2, por 3, por 4, ¿no? Igualito, ¿no? Pondría igual, ¿no? Igual, pondría este valor, ¿no? ¿Cómo lo voy a considerar este primero, ¿no? Este primero lo voy a considerar, ya, le pongo este valor, 7, le pongo el asterisco, ¿no?
y le pongo este valor, no, o sea, 7 por 1, ¿no? Entonces, enter, 7, ahí está, ¿no? Entonces la siguiente va a ser 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, entonces esta de acá no se debe desplazar, ¿no? Entonces acá le doy doble clic y digo que la celda K, ¿no? La celda, en este caso K2, ¿no? K2, no se debe desplazar. Entonces bueno, la K no se va a desplazar, lo que sí se va a desplazar es la fila, porque pasaría, si hago el arrastre, va a jalar a la siguiente, va a pasarse a la 3, 4, 5, entonces le digo, este 2 se va a mantener en el 2. Entonces acá le pongo el artificio o el símbolo de dólar, le pongo aquí delante del 2 nada más, ¿no? Le pongo un enter y ya ahora sí hago lo que es el autocompletado hacia abajo. Y ven, y ya está, ¿no? Ahí está, 9 por 7, 63, ¿no? Ahí está, miren. Entonces lo mismo hacemos para todos los números, ¿no? Entonces, no, si ya quedó claro, ya podemos hacer la actividad. La actividad está en este caso, está en el Classroom, ya, para que lo puedan subir. Ahora voy a cargar también lo que es el video, ¿sí? Ya, listo, muy bien. No, la actividad está aquí está en el Classroom. No, no se va a modificar nada. En el Classroom, acá está. Hay que hacer esta operación, ¿no? La idea es, bueno, acá tenemos los valores, pero la idea es multiplicar, ¿no? El uno con el uno, el uno con el 2, el uno con el 3, ¿no? El uno con el 4, ¿no? Acá está, ¿no? Multiplicamos el uno con el uno, el uno con el 2, el uno con el 3, el uno con el 4, ¿no? Entonces, sí, adelante. Profe, estoy justo viendo la actividad en el Excel y quiero autocompletar los números del 1 al 9, pero no me sale, solamente se copia el 1 nomás. Cuando jalo, copia puro 1, pero quiero que copie 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero no. ¿Será alguna opción que esté desactivada o algo? No, no. Cuando vas primero haces en este caso el cuadro, ¿no? Pones del 1 al 9, entonces vas a primero, tienes que hacerle una secuencia. Le pones 1 y de ahí le pones el 2, ¿ya? Hay que ponerle siempre la secuencia 1 a 2. 1 a 2, para que cuando hagas el autocompletado diga, ah, ya, quiere hacer 1 a 2, entonces la siguiente te va a decir, ah, es 3, la siguiente va a ser, ah, es 4. Si tú solo le pones el 1, ¿no? Si solo le pones en este caso, ay, no voy a suprimir, ya. Si solo le pones el 1 y haces el autocompletado, te va a copiar solo el 1, ¿ya? Pero si le agregas en este caso el 1 y el 2 aquí, cuando selecciones ambas, te va a seleccionar hasta, ¿no? Hasta, bueno, en este caso, le voy a dejar uno más. Ahí está, ¿no? Te va a autocompletar, ¿sí? Entonces, de igual forma, lo ponemos acá en vertical y acá también en horizontal vamos a armar igual. Ya ponemos 1 y luego acá ponemos 2. Entonces, seleccionamos ambas, hay que seleccionar ambas. Y hacemos un arrastre, ¿no? Un arrastre de autocompletado hasta el 9, ¿ya? Hasta el 9, porque vamos a multiplicar 1, 2, 3, 4, 9 por 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, ¿no? Ya, listo.